Economia com relações internacionais. Temate vai dar uma volta ao mundo. Buenas, que tal? Seja muito bem-vindo ao Mateando com Relações Internacionais. Eu me chamo Mirabô, sou estudante de Relações Internacionais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e este é mais um episódio do bloco Mateando com Quem Sabe Mais. No episódio de hoje nós vamos conversar com o professor Hernan Neira, que é licenciado em Economia pela Universidade de Buenos Aires, mestre em Política Econômica pelo Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social e mestre em Economia Internacional pela Universidade Castilla-La Mancha. O professor Hernan vai conversar um pouco conosco hoje sobre o primeiro ano do governo Milei. Então eu já estou com meu mate cevado e vou chamar o professor Hernan. Buenas, don Hernán, sea muy bienvenido a este canal. Es un orgullo para nosotros tenerlo acá. El gusto es mío. Y bueno, entonces estamos cumpliendo ya un año desde que Milei ascendió a la presidencia de la República Argentina. Vamos a hablar un poco de eso. Entonces, para empezar, y creo que es necesario para basar las demás preguntas, ¿quién es para vos Javier Milei en la política y en la economía? No sé quién es, te diría sí que representa. Representa un hecho disruptivo claramente en la política y en la economía. Creo que se lo votó por eso, por lo disruptivo. Si bien hace muchos años que hemos dejado de tener un sistema bipartidista, este comienzo de siglo nos encontró con un sistema en disolución, un sistema que tradicionalmente a todo lo largo del siglo XX fue bipartidista. Bueno, llegó a un fin. Y esta última deriva de partidos líquidos y de alianzas inestables, alianzas solamente electorales, terminó dando por resultado un hartazgo bastante grande con la política y los resultados de la política. Y creo que eso es lo que viene a traer Javier Milei, o sea, el fin de esa lógica pendular entre partidos o alianzas, irrumpe en un fin de ciclo kirchnerista que parece que no termina o no termina de acabarse. Y creo que representa ese hartazgo y ese hastío de que van muchos años y nada cambia. Todo cambia para no cambiar. Entonces, bueno, esto era un cambio absolutamente radical y bueno, creo que representa eso. Y bueno, la gente votó entonces por Milei por este cambio, por cuenta de ya una crisis que lleva años. ¿Y cuáles son los orígenes de esta crisis y qué está proponiendo Milei que la gente votó por él? El primer problema es definir una crisis, porque, a ver, hasta el año pasado no estábamos en crisis, o por lo menos la economía no estaba en crisis. Había sectores que no estaban bien. Teníamos ciertamente un problema externo con el sector externo. Hay una economía que no es capaz de generar los dólares que necesita, pero el aparato productivo no estaba en crisis. Entonces, la definición de crisis es problemática. Lo que sí viene a poner en evidencia esta elección de Milei es que no todo estaba tan bien como parecía, ¿no? Claramente, a ver, la economía hace más de 10 u 11 años que no crea empleo, ¿no? Entonces, hay un aumento de la producción muy leve, dependiendo de los sectores. Hay un aumento de la productividad en algunos sectores. Un empleo que volvió a los niveles previos a la pandemia,
pero desde ahí no volvió a crecer. Entonces estamos estancados, ¿no? No en crisis en el sentido de que hay algo terminal, o no estuvimos en crisis en el sentido de que había algo terminal, pero era una economía que no estaba creciendo desde hacía muchos años y era incapaz de generar empleo nuevo y era incapaz de generar mejores condiciones de vida para las mayorías, ¿no? Entonces, si uno veía al, al 20% más pobre, el Estado lo atendía, las capas más ricas estaban teniendo cada vez más riqueza, entonces había un proceso de concentración del ingreso en las capas más acomodadas y el problema se daba en el medio. La clase media pudiente no estaba mal, ni mucho menos, pero los empleados con menos calificaciones y que vivían de changas y demás, bueno, eso sí la estaban pasando mal. El Estado no los atendía, no accedían a puestos de trabajo mejores y tampoco accedían a trabajos en blanco. Entonces, eso quiere decir que las perspectivas a futuro eran no conseguir una jubilación a futuro, eh, no tener crédito, entonces eso dificultaba mucho en un proceso inflacionario defender tu salario, que no podías defender tampoco en una negociación paritaria con tus empleadores, ¿no? Entonces, eh, ese, esos, los que en un trabajo de la Universidad Nacional de San Martín califican como los anteúltimos, ese 20% que no era el más pobre, sino el siguiente quintil, bueno, esa gente la estuvo pasando muy mal. Y gran parte de los votos de Milei estuvieron concentrados ahí en jóvenes, varones, sin perspectivas, y gente que estaba pasándola mal, realmente estaba pasándola mal. Pero entonces es un grupo bastante numeroso, ¿no? Porque para elegir un presidente, El tema es que tenemos o sea, la ruptura de ese orden bipartidista genera una dispersión de votos. Entonces, en la última elección, no en el balotaje, sino en la última elección, tuvimos más o menos un escenario de tercios o cuartos, ¿no? Entonces, en ese escenario de cuartos o de tercios, un 20% de la población claramente es una base de sustento enorme. Y en esa dispersión de votos, eh, con que tengas el, con que la oferta fuera atractiva para, por ejemplo, el voto masculino joven, transversal a las distintas capas sociales, bueno, ya te aseguraba una base de votos muy fuerte que, bueno, terminó siendo decisiva, ¿no? Lo pone a Javier Milei en la segunda vuelta fácilmente. Entonces, la dispersión facilita la aparición de estos fenómenos disruptivos, ¿no? Entonces, esta nueva conformación, a ver, el otro fenómeno es que la presidencia de Mauricio Macri entre el 15 y el 19 fue muy mala. Entonces, eso que apareció como un partido organizado de centro derecha, terminó siendo una experiencia fracasada y la gente no volvió a confiar en él, ni en él ni en el partido. Entonces, en un discurso parecido al del partido de Mauricio Macri, pero más a la derecha, más radicalizado y más disruptivo, bueno, dio el marco como para que esto fuera posible, ¿no?
claro. Y bueno, las propuestas de Milei van en otra mano que lo que se parece que serían las exigencias lógicas de esta parte de la población que no está siendo ayudada por el Estado, ¿no? Está como reducir los gastos, el apoyo de la población. Bueno, Claro, a ver, hay explicaciones sociológicas para esto, ¿no? Más que económicas. Em, no recuerdo ahora si era Pierro Zamballón, tiene un libro donde explica algo de esto, donde la dispersión de, a ver, la ruptura del modelo tradicional de la última mitad del siglo XX en términos de una clase media que es aspiracional en términos de que puede progresar y las clases bajas que pueden aspirar a las condiciones de la clase media. La ruptura de ese modelo implica que ya no hay eh, un, un objetivo, ¿no? O sea, a ver, este proceso que yo describí en Argentina de pérdida del empleo en blanco no es exclusivo nuestro, ¿no? Ni mucho menos. En Europa esto se ve en términos de que todo el tiempo te están diciendo que el sistema de previsión social está por estallar en cualquier momento, suben las edades jubilatorias, caen las prestaciones sociales, el desarmado del estado del bienestar en manos de no solo los gobiernos de derecha, sino también de partidos de centroizquierda, tanto en Francia como en otros países. Bueno, claramente están hablando de un fin de época, ¿no? Entonces, esto que estamos viendo acá es el mismo reflejo de algo que estamos viendo a nivel occidental, básicamente, que es esta ruptura del ideal del estado del bienestar. Eh, y esta ruptura del estado del bienestar es la que genera malestar, ¿no? Y lo curioso es que este malestar no tiene los mismos enfoques que hasta los años 70 o 80. Hasta ese momento vos veías que la concentración del ingreso generaba que vos vieras como a los más ricos, ¿no? A los mega ricos, como los oponentes o los causantes de esa concentración del ingreso. Hoy esos tipos son los que te están diciendo cómo deberías vivir, cuál es el modelo que debes seguir. Eh, entonces hay una diferencia muy grande y el enemigo termina siendo tu vecino en términos de que él tiene un empleo en blanco, por ejemplo, ¿no? Entonces eso genera que en un edificio, en un barrio, vos tengas diferencias sociales que antes no eran ni evidentes ni mucho menos, porque todos aspiraban a lo mismo, porque todos tenían acceso a condiciones más o menos parecidas. Sabías que la educación pública generaba herramientas para el progreso y el ascenso social. Bueno, roto eso, y lo que no está roto es lo que están tratando de romper, pero roto ese modelo aspiracional, pues bien, la cosa empieza a ser más compleja, ¿no? Sociológicamente más compleja. Y por supuesto que mientras es sociológicamente más compleja, por supuesto que es económicamente mucho más complejo, porque cuando ya no hay pautas de consumo claras, eh, la organización de los mercados empieza también a estar en crisis, por lo tanto la crisis empieza a ser más generalizada. Así que bueno, eh, dentro de todo esto, eh, es difícil decir que la propuesta de Milei esté apuntando
a finalizar con esa crisis, sino que en algunos sentidos está apuntando a profundizar esa crisis, ¿no? Por ejemplo, como esto que te recién decía, sí, la educación pública en nuestro país siempre fue el principal motor del ascenso social. Pues bien, el ataque frontal a la educación pública en todas sus formas, primaria, secundaria, universitaria, bueno, no es casual. Bueno, ¿y cómo está viendo la población a la ejecución de este plan? El primer punto es, no hay claramente un plan económico, ¿no? No hay un plan económico en el sentido tradicional. Lo que hay es creo, ¿no? Es una opinión personal, pero bueno, no es solamente mía. Hay un plan de reformas estructurales como para un cambio de modelo económico, que no es lo mismo que tener un plan económico, ¿no? Eh, Hace muchos años, Jorge Schwarzer, que era un economista que se dedicaba al estudio de la industria, eh, cuando describía el modelo de la última dictadura militar, él decía que se trataba de la implantación de un modelo. Y esto es algo parecido. Es nuevamente un intento de implantar un modelo eh, de mayor concentración de la riqueza, es un modelo de concentración no solo de la riqueza, sino también del poder. Porque uno de los problemas que ha tenido la derecha en nuestro país es que nunca tuvo el poder suficiente como para mantenerse en el poder. Ni siquiera en la última dictadura, que fue la más sangrienta, y ni siquiera en base a puro poder militar y de las armas pudieron sostenerse en el poder. Entonces, esta nueva dirigencia de derecha eh, creo que está apuntando a nuevamente la implantación de este modelo, pero está apuntando a cosas a las que nunca se le había apuntado antes, ¿no? Como por ejemplo la salud y la educación. En otras oportunidades se la desfinanció. En esta oportunidad no solo se la está desfinanciando, sino que se la está desprestigiando. Y esto es una práctica también bastante común en estos nuevos gobiernos de derecha, de plantear al oponente como un enemigo, ¿no? Entonces, sí, la educación ha sido uno de los baluartes como para sostener estos eh, o impedir el ascenso de estos gobiernos de derecha. Pues bien, hay que buscar nuevas armas para enfrentar al nuevo oponente, al mismo oponente, ¿no? Entonces, hay una lógica de amigo-enemigo, hay una lógica de ataque frontal, hay una lógica de, eh, de apuntar al desprestigio a, y hacer, ¿cómo decirlo? Eh, Esto es algo inédito porque a la vez que, como todo esto es nuevo, no lo habíamos visto nunca. Yo te dije que una de las bases de sustento de este gobierno eran aquellos de ese segundo quintil, aquellos anteúltimos, aquellos que habían sido casi olvidados por el Estado. Y lo curioso es que para ellos, eh, o sea, genéricamente, no puntualmente, ¿no? Pero la educación pública era una de las tablas de salvación. Y de hecho, esto es lo que está generando en estos momentos algunos conflictos adentro del grupo de
de simpatizantes del gobierno de Milei, porque por primera vez ellos empiezan a sentir que el recorte también les va a tocar a ellos. Porque hasta ahora el discurso de que el ajuste lo iban a pagar los poderosos o los más acomodados, bueno, podía encontrar algún sustento. Cuando uno empezaba a estudiarlo, por supuesto que no, pero eh, uno podía ver que había algunos grupos con privilegios, privilegios en el sentido de, por ejemplo, un trabajo estable y un sueldo en blanco, ¿no? Entonces, ese tipo de privilegios que yo no tengo, veo que alguien los pierde, ¿no? Por supuesto que no era una propuesta constructiva, sino que es una propuesta destructiva, ¿no? Pero así todo, había algunos resultados que podían mostrarse en términos de que lo pagan aquellos que tienen estos privilegios. Y claro, por supuesto, para el que tiene esos privilegios, eso no se ve como un privilegio, ¿no? Entonces, también esta sociedad fragmentaria era incapaz de ver dónde estaban esos privilegios, ¿no? Los privilegios propios, cuando uno los sostiene durante mucho tiempo, bueno, uno deja de verlos como privilegios, ¿no? Es como un derecho adquirido. Y de hecho, Eva Perón tiene una frase que dice, donde hay una necesidad, nace un derecho. Bueno, el kirchnerismo tomó eso como bandera. Entonces, eso que frente a algunos era un privilegio, bueno, nunca fue visto como tal, ¿no? Entonces, eh, hubo una conjunción de factores, ¿no? Básicamente sociológicos, que hicieron que esto, bueno, terminara así, ¿no? Con una sociedad muy fragmentada, eh, y que estaba dispuesta a aceptar, enfrentarse con sus pares. Claro. Y Infelizmente, aqui nós tivemos um problema com a gravação da pergunta, mas ela basicamente consistia em como o governo Milei se mantém, apesar de sua postura bastante confrontativa em relação às instituições públicas e à oposição. E como existe a possibilidade de, quem sabe, haver um racha dentro do governo, levando em consideração os últimos enfrentamentos entre o presidente Javier Milei e a vice-presidente Victoria Villarruel. Mira, justo hoy hubo a las 3 de la tarde, creo, una convocatoria a sesión especial en la Cámara de Diputados para derogar un decreto de necesidad y urgencia que permite al Ministerio de Economía renegociar la deuda externa en peores condiciones, esto es literal, en peores condiciones que en las que fue tomada. Hay un artículo en la Ley de Administración Financiera que dice que solo puede ser autorizado una renegociación de la deuda si se mejora alguno de los parámetros, sea el plazo, el monto o la tasa. Bueno, este decreto permitía eliminar eso, entonces lo que permite, a su vez, es renegociar la deuda con peores plazos, peores tasas o peores montos, lo cual luce a todas luces irrazonable. Bueno, la oposición fue incapaz de juntar 129 diputados. Se consiguieron 120 para algo que debería ser trascendente, porque uno de los principales problemas de la Argentina es su deuda externa. Si vos no podés juntar 129 diputados, te faltan 9 diputados para conseguir quórum, como para derogar un decreto semejante, porque no estoy hablando de un decreto menor, ¿no? Estoy hablando de la habilitación de las condiciones para renegociar mal la deuda externa. Claramente la oposición está en problemas mucho más graves que el gobierno, lejos. Esta no es la primera vez que pasa. No solo con nuestra oposición hoy, sino que ya hemos tenido algunos... A ver,
si bien yo describí un sistema partidario en términos monolíticos, ¿no? Durante el siglo XX, bueno, esto no siempre fue así, ¿no? Siempre hubo algunas personalidades disruptivas que terminaban generando que los partidos constituidos terminaran tironeados por derecha o izquierda. Entonces, esto que hoy está pasando ya ha pasado, ¿no? Por ejemplo, con el primer golpe de Estado en el año 1930, el principal partido, el que estaba en el gobierno, la Unión Cívica, bueno, terminó partida en dos, en función de eh, tener que plantarse como una oposición frontal o tratar de influir en las decisiones de ese gobierno autoritario. Bueno, muchos en ese partido, que por supuesto era democrático, terminaron formando parte del staff de ese primer gobierno. Eh, o en la década posterior terminaron siendo funcionales, porque después en la década del 30 tenemos la década infame en términos de que el sistema partidista terminó siendo funcional al fraude que se produjo en toda la década, sosteniendo presidencias fraudulentas, ¿no? Entonces, esto que hoy estamos viendo es una reedición de algo que ya ha pasado en otros términos, en otro contexto, con otros actores. Eh, pero una de las cosas que al parecer no está pasando es que hemos tenido unas crisis bastante fuertes en términos políticos, pero no hay renovación eh, de cabezas, ¿no? Los líderes siguen siendo más o menos los mismos. Seguimos teniendo a Cristina Kirchner, seguimos teniendo a Mauricio Macri. Cuando uno ve las personalidades que están detrás del gobierno de Milei, siguen siendo, por ejemplo, Guillermo Franco, que empezó siendo diputado, perdón, siendo concejal de la ciudad en el año, mal no recuerdo, 1987. O sea, es una personalidad que está dando vueltas hace muchos años. Daniel Scioli, quien fue el candidato cuando perdió contra Macri, ahora es funcionario de este gobierno. Es decir, hay muchísimas personas que siguen dando vueltas. Los factores de presión siguen siendo los mismos. Tampoco hay renovación en las dirigencias ni empresariales, ni sindicales. O sea, no hay renovación de personalidad. Y cuando uno tiene esas mismas personas en los mismos cargos, es muy difícil que haya ideas distintas. Lo único que va a haber es reacomodamientos en función de, bueno, mayores o menores presiones. Villarruel, que sí es una personalidad, tampoco es una personalidad nueva, era asistente del último dictador, ¿no? Del anteúltimo dictador. Digamos, no es una personalidad nueva, sí es una personalidad nueva en la participación del juego democrático, pero de ninguna manera es una persona que recién llegue. Entonces, cuando uno empieza a ver quiénes están atrás de Javier Milei, bueno, es muy poco lo que hay nuevo, muy poco. Eh, de hecho, su ministro de Economía fue el ministro de Economía de Macri, digamos, no hay renovación. Entonces, es muy difícil eh, pensar que los partidos van a reaccionar con posiciones fundamentalistas o que van a partir de posturas dogmáticas porque no hay más dogmas, no hay más posiciones pétreas porque no tenemos partidos en esas condiciones. El peronismo está siendo tironeado, es el principal partido que está siendo tironeado
por derecha y por izquierda. Acabamos de ver el fracaso de una interna partidaria entre un gobernador de la provincia de La Rioja y Cristina Fernández por la presidencia del Partido Oficialista. No pudieron conseguir los avales como para hacer una elección interna en el peronismo. Por lo tanto, es muy difícil pensar que va a haber una renovación dentro del partido peronista. Lo que puede haber es alguna fractura o la aparición de alguna lista no estrictamente peronista que pueda ser financiada por el gobierno, como están diciendo los medios, para fraccionar el voto peronista, ¿no? Fraccionarlo por derecha. Lo mismo está pasando con la Unión Cívica Radical, que parecía, después de tener 5 gobernadores, que había vuelto a ser un partido nacional de importancia. Pues bien, está fracturada nuevamente, como le pasa desde la caída del gobierno de la Rúa en el año 2001. Entonces vuelve a estar tironeada por derecha y por izquierda. No va a lograr conformar de nuevo una alternativa de poder, porque claramente ni siquiera esos 5 gobernadores tienen una visión común de cuál es el futuro ni para el partido ni para el país. El partido del expresidente Macri se partió justamente a la asunción de Milei, porque la candidata a presidente y vicepresidente fueron miembros del gobierno de Milei, asumiendo cada uno como ministro, uno de defensa, el otro de seguridad, la otra de seguridad. Por lo tanto, no hay una oposición que pueda enfrentarse. No hay partidos organizados y lo que sigue habiendo es más fragmentación de los bloques parlamentarios. Entonces es muy difícil que en ese contexto aparezca una oposición que sea capaz de ganar las elecciones de medio término del año que viene como para tener mayor fuerza en el Congreso, en cualquiera de las dos cámaras. Perfecto. Y entonces, si me permitís una última pregunta un poco más rápida, es la parte internacional. Milei se está aproximando más a Estados Unidos y también ahora con Trump espera algo en términos económicos y políticos que influencie su posición o la aplicación de sus ideas internamente a Argentina. Eh, Creo que hay que ver lo que hace más que lo que dice. Eh, eh, yo creo que es consciente de que, o está tomando conciencia de que su postura es muy frágil a nivel internacional. Se lo están haciendo saber en todos los ámbitos. Entonces, una cosa puede ser lo discursivo en términos de alineamiento, o podrá pasar en algunas cuestiones testimoniales el alineamiento incondicional con Estados Unidos e Israel, pero es muy difícil. A ver, la Argentina no está ni en el foco ni en el radar de Estados Unidos, que está emprendiendo, imagino, con una nueva presidencia de Trump, un proceso de reestructuración industrial, de guerra comercial con China, está amenazando a sus propios socios, México y Canadá, en términos de imposición de aranceles. Es muy difícil que la Argentina logre firmar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, porque sería, a ver, nosotros entendemos que todo lo que dijo Milei durante la campaña ahora lo está desdiciendo. Es muy difícil que Trump se desdiga de todo lo que dijo en la campaña, ¿no? Y menos por Argentina, porque la Argentina no es relevante. Entonces, es muy difícil ese tipo de cosas. También es muy difícil que
la Argentina pierda a China como principal socio comercial. Yo creo que los factores de poder le van a hacer entender muy rápidamente también a Milei que una cosa es lo discursivo y otra cosa son los negocios. O sea, si la única forma de pagar la deuda, levantar el cepo, terminar con la crisis del sector externo, es a partir de lograr exportaciones récord, y si uno se pelea con China, bueno, hoy está haciendo exactamente lo opuesto. Entonces, yo creo que el pragmatismo debería ser lo que vamos a ver próximamente. Milei acaba de perder a Lacalle como su aliado en el Mercosur, entonces también es difícil que el Mercosur sea siquiera un ámbito de repercusión de sus políticas. Entonces, lo discursivo creo que va a ser para consumo interno, y el pragmatismo, por llamarlo de alguna forma, el realismo, ¿no? Creo que va a ser lo que se va a imponer en términos de relaciones exteriores y comercio exterior. Muy bien, entonces muchísimas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos, sus análisis acerca de la economía y la política argentina, profesor. No, muchas gracias a vos por la invitación. Muchas gracias. The mighty com relações internacionais. Tema que vai dar uma volta ao mundo.